¿Cómo andan? Enseguida arrancamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. En un ratito arrancamos. Abril. Sí. Si es cortita, porque ya arrancamos, pero sí, dale, hacela. Los protocolos normalmente de examen final que tienen la modalidad se publican en el departamento en el aula virtual del departamento industrial, y ahí se explica todo, cómo se toma, qué se toma, eh, cómo serían las formas de examen, pero no hay problema. Eh, Bueno, si no, va a rendir ahora la semana que viene en el turno intermedio. Bien, entonces envíeme un mail porque no sé por qué creo que el departamento no ha colgado los protocolos para los intermedios. Entonces, en todo caso, me manda un mail y yo se la mando al protocolo. No hay ningún problema. Es el mismo protocolo de marzo y de febrero y marzo. Mándeme un mail y le mando el protocolo. Hagamos así. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar entonces. Eh, Al igual que la vez anterior, estas diapositivas se subieron al aula virtual el martes. Está caída la página de la facultad, pero el aula virtual no. O sea, si tienen acceso al aula virtual directamente por URL, pueden bajarlas. De todas formas, para aquellos quienes la bajaron y toman apunte las clases, lo que a mí me parece una muy buena idea, puede que encuentren alguna diferencia con lo que yo vaya a dar ahora, pero eso es, y lo repito como lo dije esta mañana y a la tarde, eso es, tengan en cuenta que lo que yo suelo agregar es con finalidad didáctica para facilitar la comprensión del tema. O sea, si yo después considero que alguno de esos ejemplos que puedo llegar a dar, o algún gráfico o algo, tiene relevancia como para subirlo al aula virtual y presentarlo como material extra, lo hago. Si es algo que está circunscrito a la discusión que estamos teniendo en ese momento y no sirve más que para complementar algo que estamos discutiendo ahí, no lo voy a subir, porque mi intención no es llenar el aula virtual de material que por ahí se repita sea una cosa que, no sé, que encuentren en 5 o 6 lugares lo mismo, porque la idea es facilitarles el trabajo y el proceso de estudio a ustedes. Entonces, en general no voy a andar subiendo archivos Excel y ese tipo de cosas, porque eso lo van a hacer las profesoras del práctico. ¿De acuerdo? Yo lo que doy en clase, a menos que vuelvo a repetir, sea muy relevante, va a quedar circunscripto a un material didáctico de clases. Pero no tiendo no a subir esas cosas porque ya lo van a hacer las profesoras práctico, y no tiene sentido tener material duplicado porque al final después no saben de dónde estudiar, se va a dificultar. Tengan en cuenta que no solamente esta es la materia única que llevan un montón de otras materias, entonces lo mejor es que esté todo bien ordenado. ¿Está? Lo digo como porque por ahí suelen pedirme, y esto lo va a subir, esto otro. O sea, yo trato de ir ordenándole las cosas a ustedes para que les resulte más sencillo el proceso de estudio. Por otro lado, me han preguntado por ahí si las filminas son las mismas del año pasado. La respuesta es sí y no, digamos. En parte yo también trato de ir
cambiando algunas cosas que yo voy detectando año tras año, que si lo digo de otra forma o se los presento de otra forma les resulta más fácil entender, y esto lo van a ver sobre todo aquellos que están recursando si miran las guías de estudio. Van a ver que están como cambiadas. Otra vez, el objetivo no es poner palos en la rueda a nadie, no es hacerle difícil la historia de tener que estudiar todo de nuevo, sino por el contrario, el de ir facilitando y mejorando el material, los recursos que uno le brinda a ustedes, a los estudiantes. Entonces, por ahí si eso cambia de un año a otro, en realidad no es la intención de hacer una transformación de la materia, sino de irla dinámicamente actualizando y mejorando para que su proceso de estudio y el resultado que puedan obtener de esta materia para su trabajo profesional sea el mejor. Ese es el objetivo. Bueno, para introducirnos en tema, recordemos algunas cosas, algunas observaciones que hicimos la clase pasada. Nosotros vimos que según el proceso de modelado, dado un problema del mundo real, una vez que identificábamos la teoría que gobernaba ese problema, formulamos una expresión matemática que representaba el modelo. En este caso, una ecuación diferencial de primer orden a variables separables. Con fines exclusivamente didácticos, solamente para que se entienda nada más, nosotros resolvimos la ecuación en forma analítica y obtuvimos una solución analítica. Eso fue para poder tener la solución exacta. Y después quisimos la solución aproximada y lo resolvimos de forma numérica. Ahí sí, porque este es el tipo de métodos que nosotros vamos a aplicar para resolver modelos matemáticos. O sea, a lo largo del curso no vamos a resolver ecuaciones diferenciales según aprendimos de análisis matemático 1. Solo lo vamos a resolver numéricamente. Pero con ambas soluciones calculamos la velocidad del paracaidista desde el instante inicial hasta los 10 segundos, cada 2 segundos. Obtuvimos la primera columna con la solución analítica y la segunda con la solución numérica. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, para comparar ambas soluciones. Y la forma más evidente de comparar estas soluciones es graficarlas. Entonces, fíjense aquí que hay un intervalo en el que las soluciones parecen alejarse mutuamente la una de la otra, a partir de un valor inicial en el que coinciden. Y si bien no se alcanza a ver en este gráfico, porque este está graficado hasta los 10 segundos, si uno graficara más, sí lo vería, estas dos curvas van a tender a juntarse, pero eso no es que pase siempre. Eso es una cuestión que depende exclusivamente del problema en cuestión. En la mayoría de los casos nosotros vamos a encontrar que entre una solución, la que nosotros llamamos aproximada, y la solución numérica, la solución analítica exacta, va a haber una distancia. Esa distancia es la que vamos a llamar en una primera aproximación error. O sea, no coinciden ambas soluciones, tienen una diferencia. Esa diferencia, esa distancia entre ambas es lo que nosotros empezamos a interpretar como el error. Justamente el objetivo de esta clase es el de uno de los conceptos básicos de la denominada teoría de errores. Justamente los conceptos que nos van a permitir reconocer cuáles son los factores que influyen en el error de una medición. Tengan paciencia, a medida que vayamos avanzando en estos temas, van a ver cómo eso se hace mucho más claro, cómo eso se va a comprender mejor. Claro, el problema que motiva nuestro estudio es que muchas veces es difícil, si no imposible, determinar ese error. ¿Cuál? El error que se comete en una aproximación, por ejemplo, en un cálculo o en una medición. Es por esto que la mayoría de las veces nosotros vamos a tener que estimar el error. No lo vamos a poder conocer de manera exacta. Entonces vamos a tener que dar alguna forma
o algún método para poder estimarlo. Esto es lo que va a motivar la clase de hoy. Pero una nota al pie, que a mí me gustaría que quedara como muy claro, ya a esta altura, ya que estamos medio como que en el arranque de esta materia, es que las soluciones numéricas son tan buenas como las analíticas. Yo no quiero que ustedes, estudiantes de tercer año en análisis numérico y cálculo avanzado, digan, sí, me están enseñando métodos que son soluciones más o menos. No, no son soluciones más o menos, son tan buenas y tan confiables como las analíticas. De hecho, una solución numérica que sea aproximada no implica que el error, justamente esa distancia que hay con la solución exacta, no pueda achicarse todo cuanto yo quiera por debajo de ciertos valores. Fíjense, esto es un agregado, pero ustedes lo tienen en la guía 1. Si no la han leído todavía, los invito a leerlo. Hay que empezar a avanzar y no hay que dejarse estar. En la guía 1 se desarrolló paso a paso, con fines didácticos también, el proceso de modelado de un problema ilustrativo. Se obtuvo una solución analítica y una solución numérica. Y programé la solución numérica y publiqué en la guía parte del programa que corresponde a la solución numérica. ¿Con qué objetivo? Para que vieran. Este valor se obtuvo directamente con la fórmula analítica que aparece en la guía, que si ustedes la ven, es impresionante, porque es grande la solución analítica. Pero también está explicado ahí cómo se obtiene, a pesar de que no se les pide a ustedes. Pero con esa solución analítica, con una calculadora o una computadora, de hecho lo hice con la computadora, obtuve esta solución con 6 decimales. Pero fíjense que con 1.000.000 de iteraciones, con la solución numérica, obtuve exactamente el mismo valor. Son los dos valores iguales. Acá no hay un error, un copy-paste, no hay un error de ningún tipo. Los dos valores son exactamente iguales en 6 decimales. El analítico y el numérico. Yo lo que espero que con este ejemplo concreto se pueda demostrar empíricamente, porque no se puede demostrar matemáticamente, o por lo menos no lo estoy intentando hacer, que las soluciones numéricas son tan buenas como las analíticas, tan confiables como las analíticas. Y ustedes pueden el día de mañana usarlas y saber que si ustedes usan una solución numérica, ya sea por facilidad o porque no existe la solución analítica, se pueden quedar tranquilos, tranquilas de que no van a tener ningún inconveniente en que, bueno, más o menos el resultado va a ser por ahí. No, no, no. Van a poder con una solución numérica mandar a alguien a la Luna, a Marte, a donde sea, y va a caer a donde tiene que caer, porque son muy buenas las soluciones numéricas. Fíjense que la computadora, yo lo hice en una compu común y corriente, en el sentido de, ¿cómo es? De notebook, ni siquiera en una máquina de estas de workstation, no, no, en una compu que puede tener cualquiera, ahí lo hice el programita y tardó 336 milisegundos en calcularse, nada, menos de un segundo, y en obtener la solución de forma numérica exactamente igual que la analítica en 6 decimales. Yo quiero más, bueno, le doy más iteraciones y total no tarda nada. Bueno, retomando el hilo de nuestra discusión, de nuestro estudio acerca de la teoría de errores, tenemos que decir que los errores deben poder identificarse. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poder saber de dónde vienen los errores. Los errores pueden provenir de 3 orígenes: redondeos, truncamientos o ser parte inherente del proceso de medición. Ahora les explico qué son cada uno. En Chapra están explicados, pero presten atención. Miren, los errores de redondeo se deben a que las computadoras o las calculadoras, por ejemplo, guardan un número finito de cifras durante el cálculo. Ustedes ven que el display de la calculadora, no sé, por ejemplo, puedo poner hasta 8 decimales, más de eso no. En la memoria de la computadora puedo poner hasta n cantidad de decimales, más de eso no. Ese es el problema del redondeo. Porque ¿qué hacen estos aparatos con las cifras que no pueden guardar? Bueno, implementan una función para tratar de afectar
lo menos posible, con error, el resultado, justamente debido a este problema de representación numérica. Pero que quede absolutamente claro que el error de redondeo es culpa de que yo no puedo trabajar con infinitas cifras. Es un problema de representación numérica. Es el problema de trabajar con un número finito de cifras. Mientras que los errores de truncamiento, la clase de hoy al final les va a quedar bien claro. Esta clase no termina hoy, hay una continuación de esto de acá a 15 días, así que vamos a seguir trabajando el concepto de errores, no se preocupen. Los errores de truncamiento ocurren porque usamos soluciones numéricas para representar de manera aproximada los procedimientos matemáticos exactos. Recuerden que la mayoría de las veces no vamos a tener elección. No existe a lo mejor un procedimiento matemático exacto y no nos va a quedar otra que recurrir a una solución numérica. Pero cuando nosotros aplicamos una solución numérica, incurrimos en errores de truncamiento. Eso se debe a que no incorporamos todos los términos que se tienen que incorporar. En algún momento decimos, bueno, hasta acá, ¿cuántos términos más querés incorporar? Y no, bueno, tenemos que cortar en algún lado. Y cortemos acá. Eso introduce un error de truncamiento, de corte, que no es lo mismo que de redondeo. Cuando yo decido, bueno, corto acá y no sigo para adelante porque tengo que en algún punto terminar, entonces ejecuto un proceso de truncamiento, de corte. Ahí viene el problema de estos errores. Y finalmente los errores inherentes surgen de las características particulares. Sí, los errores del truncamiento son los que surgen de que en algún momento en el proceso iterativo yo digo, bueno, llego hasta acá, corto el proceso, entonces trunco, tengo que truncar el resultado. Ya lo vamos a ver a medida que avancemos, incluso la próxima clase teórica, vamos a hablar de errores de truncamiento, exclusivamente de errores de truncamiento. Finalmente, los errores estos inherentes, de nada, surgen de las características particulares del instrumento de medición, como de las condiciones en las que se realiza el experimento y, por supuesto, del experimentador. ¿Cómo es esto? Y bueno, no es lo mismo medir una longitud con una cinta métrica que con un dispositivo láser, por ejemplo. Tampoco es lo mismo medir algo en condiciones óptimas que con ciertas dificultades. Supónganse que quieren medir con una cinta métrica un campo y el campo está lleno de cardos por todos lados. Entonces, esa dificultad, y bueno, a lo mejor hace que sea difícil tomar una medida muy buena y ahí se introducen errores. Y por supuesto está el hecho de que no es lo mismo que lo haga un experto a que lo haga uno amateur. Entonces, claro, el problema es identificar los errores, en primer lugar. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que poder cuantificarlo. Bueno, ¿ya sabes de dónde vienen? Eso sería identificarlo. Sí, sí sé de dónde vienen. ¿Me puedes decir de cuánto estamos hablando de error? ¿Me puedes decir, me das una medida del error? Bueno, eso es cuantificar. Cuantificar el error tiene que ver justamente con eso, es tratar de expresarlo mediante un valor numérico. Eso es lo que vamos a tratar de hacer la clase de hoy. Empezar a contar un poquito y que ustedes comprendan cómo es que se puede representar numéricamente un error. Ahora bien, ¿para qué queremos identificar y cuantificar un error? Todo esto no es más que para llegar a este tercer punto, para minimizarlo. Lo que queremos es disminuir el impacto de los errores en las mediciones. Entonces, para poder disminuir el error, tenemos que saber de dónde vienen y cómo darle un valor, cómo cuantificarlos. También vamos a estudiar enseguida algunas técnicas para minimizar algunos de estos tipos de errores, pero en general, pensemos, si los errores de redondeo provienen de trabajar con un número finito de cifras, ¿cómo podemos minimizarlo? Y trabajemos con más cifras. Una forma de minimizarlo es aumentar la cantidad de cifras que se pueden guardar. Y si los errores de truncamiento vienen porque yo trabajo con un número finito de términos, o sea, en algún momento digo corto acá, ¿cómo puedo minimizar? Y bueno, seguí un poco más, itera un poco más, agrega más términos, así se pueden minimizar. Y los errores inherentes, bueno, los errores inherentes es buscar un mejor aparato de medición,
capacita al personal para que se vuelva experto, cambia las condiciones del experimento para que sean más adecuadas, más accesibles. Es decir, lo mismo que hace que se produzcan esos errores, trabajando sobre esos condicionamientos, se pueden entonces minimizar los efectos de esos errores. ¿Está? Entonces uno dirá, bueno, está bien, sí, claro, pero en algún momento voy a tener que trabajar con cifra finita, sí, en algún momento voy a tener que cortar, sí, y en algún momento voy a tener que, yo no puedo medir más que esto, sí, de acuerdo, pero sabemos cómo se pueden minimizar. Por eso las computadoras tienen cada vez más capacidad, por eso es que utilizamos técnicas para medir cada vez mejor, tener mejores instrumentos de medición, y bueno, lo que queremos es minimizar los errores. Conocer el error que afecta un cálculo o una medida es muy importante para un ingeniero. Para un ingeniero, esta mañana me preguntaban, o esta tarde me preguntaban, si todo lo que nosotros estamos viendo en la clase de hoy solamente lo hacen los ingenieros. No, no, lo hacen los economistas, los médicos, los bioquímicos, los ingenieros, los físicos, cualquier persona que se dedique a capturar medidas de alguna forma y trabajar con mediciones. Cualquier persona hace lo mismo que vamos a ver hoy. Entonces, conocer cuál es el error que afecta una medida, un cálculo, es muy importante, porque queremos saber si ese cálculo es confiable. Y acá viene una palabra muy importante. Yo necesito poder confiar en una medida. Como ingeniero, yo tengo que poder darle a un cliente una medición y el cliente tiene que poder confiar en mí. Ese es el punto. Veamos esto con un ejemplo. Esta ilustración está extraída del chapra. Representa un velocímetro en el que la aguja marca un valor cercano a los 49 kilómetros por hora. Si ustedes están viendo la pantalla ahí, pueden acercarse y mirar el detalle ese que está ampliado y mirar que realmente la aguja está como muy cerquita de los 49 kilómetros por hora. Entonces, ahora viene el punto que ustedes van a empezar a entender a qué me refiero con confiable. Si viene alguien y nos dice, miren, el vehículo viaja aproximadamente, usa la palabra esa, aproximadamente a 49 kilómetros por hora. ¿No estaríamos todos de acuerdo con esa afirmación? Y sí, porque es la verdad, no ha mentido. El vehículo viaja aproximadamente a 49 kilómetros por hora. Por lo tanto, esa es una afirmación confiable. Nosotros confiaríamos en esa afirmación. Diríamos, sí, ¿qué te puedo criticar? Es cierto, lo que decía es cierto. Viaja aproximadamente a 49 kilómetros por hora. Pero detrás de esa persona viene otra y nos dice, el vehículo viaja a 48,9 kilómetros por hora. Entonces nos miraríamos y diríamos, a ver, ¿qué se basa esta persona para decirnos que el vehículo viaja a 48,9 kilómetros por hora? Y vuelvo a mirar la aguja. ¿Por qué no 48,8? ¿Por qué no 48,94? ¿Por qué no 48,97? O sea, ¿qué uso como criterio para decir 48,9 si yo no veo más que divisiones que van del 48 al 49? ¿Me explico? O sea, esa afirmación no es confiable. Yo no puedo confiar porque yo diría, y no te puedo confiar, ¿por qué 48,9 y no 48,95? Si ya la tengo que dudar, si ya la tengo que cuestionar, si ya tengo que decir por qué 0,9 y no 0,8, ya está, listo. Esa medida no es confiable. Pero el problema no está en la persona que hace la afirmación. El problema está en el aparato de medición y en la manera en que nosotros hacemos la afirmación. Entonces, fíjense que el título dice cifras significativas, porque ante estas observaciones nosotros tenemos que poder definir el concepto de cifras significativas. Y nosotros vamos a decir que las cifras significativas de un número son aquellas que aportan información y que pueden utilizarse con confianza. Aportan información y se utilizan con confianza. En la definición ustedes pueden ver que hay algunas palabras resaltadas. Esas palabras son muy importantes. Si yo les preguntara esta definición en un examen final o en un parcial, esas palabras, o sea, ustedes pueden decirlo con sus palabras, no tengo ningún problema.
Pero esas palabras que están resaltadas o sinónimos muy precisos no pueden faltar. Si esas palabras faltan, la definición de cifra significativa no es buena, no está bien dada. ¿Está? Pueden dar vuelta, pueden decir muchas cosas, pero tienen que decir que las cifras significativas son cifras que de alguna manera aportan información y que se pueden tomar con confianza. ¿Está bien? Eso me lo tienen que decir. Y después tienen que poder explicar qué significan esas palabras. Entonces, para que ustedes puedan hacerlo, veamos cómo se hace. Está en los apuntes, en la clase de hoy está diseñada para eso, para que lo podamos entender y lo podamos explicar. Entonces, veamos cómo se explica esto. Esta ilustración representa una medición directa. Directa dice grande, mayúscula. ¿Qué quiere decir una medición directa? ¿Ven? Estas son las pequeñas cosas que voy incorporando, porque el año pasado no hice la diferencia entre una medición directa o indirecta, porque en realidad lo dije o lo decimos, está en Chapra, en todo lado, pero como que se deja, se sobreentiende que ustedes saben que son mediciones directas o indirectas, y cuando después charlo con ustedes me doy cuenta que no se sobreentiende nada. Por eso es que voy incorporando, voy eh, trabajando más sobre estas cosas para que a ustedes les quede más claro. Entonces veamos, ¿qué es una medición directa? Una medición directa es aquella que yo puedo tomar directamente utilizando el instrumento de medición. Por ejemplo, tengo un objeto que subo una balanza para pesarlo, lo que me marca la balanza es una medición directa. Tomo una regla y mido la longitud de otro objeto, lo que me marca la regla es una medición directa. Cada vez que yo utilizo un instrumento de medición, sea analógico o digital, para obtener una medida de alguna magnitud de un objeto, estoy haciendo una medida directa o una medición directa. ¿Está? Entonces lo que vamos a hablar ahora es para mediciones directas. Enseguida voy a hablar de lo que son las indirectas. Pero por ahora nos quedemos con las directas. Entonces, esta ilustración representa una medición directa. ¿De qué? Del largo de una línea con una regla común y corriente. La línea celeste esa que ven ahí. Ahí se ha ampliado la sección de interés. Fíjense que acérquense de nuevo a la pantalla. Mientras yo le estoy hablando, miren y piensen y reflexionen y traten de ir masticando esto que les estoy diciendo. Entonces, fíjense, miren y dicen, la línea celeste está entre 29 y 30 milímetros. Ahí está. Y entonces ustedes se acercan más y más y dicen, sí, parece que está a mitad de camino. Entonces a alguien se le ocurrió afirmar que el largo es de 29,5 milímetros. Pero habrá entre ustedes que miren con atención y dirán, sí, pero a lo mejor me suena 29,4. Y otro dirán, a mí me suena 29,6. Estamos de acuerdo que anda por ahí, pero probablemente haya algún grupo que piense 29,6, otro 29,4, otro 29,5, y estamos en el mismo problema de recién. La medición, así como está, no es confiable. No es confiable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mire, cuando se trata de un instrumento de medición, analógico, como el caso de una regla o el velocímetro analógico con aguja, por ejemplo, o en el caso de una regla que tiene divisiones graduadas, se estila tomar la mitad de la menor división del instrumento. Le voy a hacer una salvedad, que es lo mismo que dije esta mañana y hoy a la tarde. Cuando yo hice teoría de errores una vez en física, hace muchos años atrás, a mí me dijeron que se estila tomar la mitad de la menor división. Uno agarra el chapra y dice la mitad de la menor división. Pero quiero aclarar que hay un grupo de gente que dice que no es la mitad de la menor división, que dice que es directamente la menor división. O sea que esto es una cuestión también de convención. Hay quienes aceptan la mitad de la menor división, hay quienes aceptan que es la menor división. Como yo lo aprendí como la mitad de la menor división y Chapra dice eso, entonces lo vamos a tomar como la mitad de la menor división. Entonces, a la larga van a ver que termina siendo lo mismo. Pero bueno, la mitad de la menor división, ¿para qué? Para poder establecer un intervalo de confianza, porque todo el problema está aquí en qué?
en que la medida que estoy diciendo, 29,5, no es confiable. Entonces tengo que darle confianza a esa medida. Entonces, para darle confianza, voy a definir algo que se llama intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un rango de valores entre los que yo sé, estoy seguro, te puedo garantizar que está el valor verdadero, aunque el valor verdadero sea difícil o imposible de determinar. Quizás yo jamás pueda saber exactamente cuánto mide esa línea, exactamente a la millonésima de milésima de milímetro. No puedo saberlo, es imposible. Pero lo que sí estoy seguro es que esa línea está entre 29 y 30. De eso nadie de los que está en esta sala me puede discutir de que no estoy haciendo una afirmación correcta. Si yo le digo que la línea está entre 29 y 30 milímetros, todos me dicen sí, es cierto. Eso es absolutamente cierto. Entonces, si yo tomo la mitad de la menor división, fíjense, la regla, ¿cuál es la menor división? 1 milímetro. Si yo tomo la mitad de la menor división, medio milímetro, 0,5. Puedo entonces decir que la medida que yo estimo en 29,5 tiene un error de estimación de 0,5 milímetros. Otra vez, presten atención. 29,5 era una medida que ustedes me dirían, sí, no es confiable, así como está, no es confiable. Pero al decir lo que yo estimo que esta línea mide 29,5 con un error de medio milímetro, ya es otra cosa. Porque les estoy diciendo de esta forma es que el valor verdadero está entre 29 y 30. Yo estimo que debe ser 29,5. Bueno, está bien. Ahí vos me podés decir, bueno, te lo acepto. Te acepto la estimación tuya porque vos sos el experto, la acepto la estimación, y como vos me das un rango de valores de confianza en el cual tu medida está adentro de ese rango de confianza, y sé que el valor verdadero también está dentro de ese intervalo de confianza, entonces confío en tu medida, confío en tu expertise, confío en tu estimación. Fíjense cómo cambió la cosa cuando en lugar de tirar un número así como así, 29,5, digo ahora que es un número que está, eh, ¿cómo se dice? En un intervalo de confianza. Fíjense que como el error, en este caso de medio milímetro, que es el que dice 29,5 más menos 0,5, o sea, entre 29 y 30, el error de 0,5 afecta a la cifra decimal. Por eso nosotros decimos que la cifra decimal es la estimada. Mientras que 29, que es la que no es afectada por ese más menos de error, el 29 queda siempre fijo, son cifras seguras. Fíjense que es muy lógico lo que digo, porque es como decir, mira, estoy seguro que mide 29, algo. ¿Vieron? Dije 29, algo. De 29 estoy seguro. De lo que no estoy muy seguro es el coma algo, pero yo lo estimo en coma 5. Ah, el coma 5 es estimado, el 29 es seguro. Pero ¿cómo lo digo eso matemáticamente? Porque yo no le puedo decir a un cliente, mira, yo estoy seguro que 29 mide, el coma 5 más o menos se me ocurre a mí. No, no le puedo decir eso a un cliente. ¿Cómo hago para decírselo? Y se lo digo así, 29,5 más menos 0,5. Seguro 29, el coma 5 yo como experto te lo estimo, pero te doy el intervalo de confianza alrededor del cual, o dentro del cual, perdón, está el valor verdadero. ¿Ves? El valor verdadero está entre 29 y 30, pero yo creo que está muy cerca de 29,5. Ok, perfecto. Confío en lo que vos me decís. Lo acepto así como vos me decís. A ver si entendimos. Fíjense, ¿cuántas cifras significativas tienen estos números? No hace falta que me lo contesten en el chat, como dijimos esta mañana o a la tarde, porque me gustaría que pensaran, no que miraran el chat. Quiero que piensen y que vean si lo que piensan es lo que realmente es. Este ejercicio que vamos a hacer ahora va a tener significado 4 o 5 filminas más adelante. Pero fíjense ahora cómo es el ejercicio. Si yo les pregunto, por ejemplo, el primer valor, este que está acá,
y les pregunto cuántas cifras significativas tiene ese valor, piensen qué se les ocurriría a ustedes. Si se les ocurrió 4, es correcto. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿cómo 4? ¿Por qué 4? Bueno, porque la regla que voy a escribir en la guía de trabajos prácticos que van a tener la semana que viene cuando vayan a trabajar con el práctico, la regla dice que los ceros a la izquierda, presten mucha atención a lo que digo, los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0, no son significativos, no significan nada, y se los voy a demostrar más adelante. A pesar de que ustedes en este momento estén como diciendo, pero algo debe significar. No, no significan nada, no sirven. Entonces, yo tengo que ver la primer cifra distinta de 0. Todos los ceros a la izquierda, es decir, todos esos que están ahí, no son significativos. Por lo tanto, las únicas cifras significativas en ese número son las últimas 4. Acá no pensemos en el error. Pensemos en solo en cifras significativas. No me pregunten, pero si el error es mayor, no estamos hablando de error, estamos hablando de cifras significativas. En el segundo caso, yo les puedo preguntar para el segundo número, ¿cuántas cifras significativas tiene este? Y acá yo creo que todos van a acertar, dirán 4. Sí, 4 cifras significativas, eso está claro. El 1, el 3, el 4, el 5 son todas distintos de 0. Puede que haya alguna discrepancia en intentar determinar. Ahí vamos, Pablo, ahí vamos, dame un segundo. Puede que haya una discrepancia en tratar de determinar las cifras significativas del tercero. Entonces, el tercero yo pregunto, ¿cuántas cifras significativas tiene? A ver, piensen, no hace falta que me lo digan en el chat, vuelvo a repetir, piensen. Si dijeron 6, es correcto. ¿6? ¿Cómo 6? A mí se me ocurrieron 3. ¿No dijo que los ceros no significan nada? Ojo, ojo. Lo que dije es que la regla dice que los ceros a la izquierda es para allá es la izquierda. No es para allá es la derecha, para allá es la izquierda. Entonces los ceros a la izquierda de la primer cifra distinto de 1 no significan nada. Pero a los ceros a la derecha sí. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es eso? Si a mí me enseñaron en primaria, en secundaria, que los ceros después de la coma no sirven para nada. Una cosa es matemáticamente lo que significan los ceros y otra cosa es lo que significan los ceros en una medida. Y se los voy a demostrar. En una medida, esos ceros tienen exactamente un significado. Y en ese caso vas a contar del 1 hasta el 5, todas las cifras que entraron ahí. Todas son significativas. Porque estamos diciendo desde la primera cifra significativa hasta el final. En este caso, la primera cifra distinta de 0 es esta, hasta el final, 6. Acá la primera es esta, hasta el final, 4. Acá la primera es esta, hasta el final, 4. ¿Está bien? El problema se plantea con la cuarta, y está a propósito ahí, porque este es verdaderamente un problema. La definición que se establece de cifras significativas hace que la cuarta sea ambigua. Aunque ustedes crean que uno dice, bueno, voy a seguir usando el mismo criterio y voy a decir 4. Bueno, en realidad puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 4. Y usted me va a decir, ¿cómo? Sí, porque la regla es ceros después de la coma. Ceros después de la coma. Estos son significativos. Pero los ceros antes de la coma pueden, que estén a la derecha de un número, pueden no ser significativos. Acá hay una coma, acá hay una coma, acá hay una coma. Cuando los números no tienen coma, y sonamos. Ahí hay un problema de ambigüedad, porque alguno podría decir, en realidad 60 significa algo y los otros ceros no, porque estamos hablando de decenas. No, 600, porque estamos hablando de centenas. No, 6000, porque con ese criterio y sigo agregando ceros y todos los ceros que yo agregue significan algo. Y depende, si yo agrego otro cero, entonces significa 60.000. Si agrego otro cero, significa 6 millones. ¿Hasta cuándo? Hasta que se me ocurra agregar cero.
pero no sé por qué ese número viene de una medición. Entonces yo tengo que estar seguro para poder saber cuántas verdaderamente son las cifras que significan algo y que aportan información. Yo debería saber en qué condiciones se tomaron las medidas o de dónde vienen esas medidas. Como muchas veces eso es difícil, se recurre a lo que preguntaba por ahí, que yo te dije, ahí vamos, Ailén. No, Ailén no, Pablo. Ahí vamos, Pablo, te dije, que era lo de notación científica. Para evitar la ambigüedad, entonces nosotros utilizamos la notación científica. La notación científica es algo que ustedes deberían conocer. No obstante, es muy simple, pero antes de que se me asusten, les voy a aclarar algo. Nosotros no vamos a usar notación científica a lo largo del curso. Ustedes me van a decir, ¿y entonces para qué la vemos acá? Porque la notación científica se usa mucho en la ciencia. Entonces, cuando ustedes vayan a leer algo en notación científica, tienen que saber qué quiere decir. ¿Tá? Entonces lo vamos a expresar acá como una definición, pero no la vamos a usar. A lo largo del curso vamos a usar los números tal como salen, sin notación científica. Pero quiero que sepan que la notación científica serviría para poder eh, eliminar la ambigüedad. ¿Cómo es eso? Bueno, una notación científica se usa así. Primero se pone un solo numerito, cualquiera, pero uno solo. No se pueden poner 4, 5, no, uno solo. Se pone una coma y después de esa coma todas las cifras significativas del número. Se ponen después de la coma todas las cifras significativas del número. Y para que este número, que siempre va a empezar con un número coma, signifique lo mismo que significaba el número original, se lo multiplica por 10 elevado a algo, de manera tal que ese algo convierta este número en el número original. Por ejemplo, el primer número, para convertirlo a notación científica, le pongo la coma después del primer valor distinto de 0. Y pongo después toda la cifra significativa, 3, 4, 5. Pero acá, para que estos números signifiquen algo, entonces yo tengo que decir, para que este número, perdón, signifique lo mismo que significaba antes, que era 0,0000, entonces lo multiplico por 10 a la menos 5. Eso hace que todos estos 0,0000 signifiquen algo. Fíjense el cuarto. Yo esto después se lo dejo para que ustedes lo vean, para que ustedes lo estudien. Fíjense el cuarto. El cuarto, si alguien ha impreso o ha bajado las filminas desde ayer, acá hay una corrección que hay que hacer porque sí, realmente yo hice un cálculo incorrecto, pero bueno, me lo hicieron notar esta mañana y lo agradecí, así que está corregido. Si yo quiero decir que estos son 4 cifras las significativas, yo necesito decir que esto es 6.000. Para eso yo pongo 6 por 10 a la 3. Este 10 a la 3 es 1.000. 1.000 por 6 son 6.000. Entonces eso me garantiza que ahora estas son 4 cifras significativas. Pero si yo hubiese querido decir que solamente hasta acá llegan las cifras significativas, o sea 60, tendría que haber puesto 6 por 10 a la 2. Si yo, por 10, perdón, 6 por 10 a la 1. Entonces de esa forma es 60. Y si yo hubiese querido que fuesen 600, sería 6 por 10 a la 2. O sea, para poder expresar de manera no ambigua este número y saber que son 6.000 y no 6 millones, porque se me ocurre agregar más 0 o menos 0, exactamente, entonces lo puedo expresar en notación científica de esta forma. Pero eso es para que sepan cómo se elimina la ambigüedad de la notación científica, pero no la vamos a usar. Vamos a usar los números así como están acá, como están a la izquierda. Bien, un par de conceptos antes de volver a retomar errores, porque es importante tenerlo en cuenta para eso. Estos conceptos son los de exactitud y precisión. Para entender estos conceptos, Chapra ilustra esto con un cuadro en el que se muestra 4 situaciones diferentes de disparos sobre una diana, sobre un blanco. En el primer caso, el que ustedes encuentran acá en la esquina superior izquierda, este que está acá, parece que los disparos están muy dispersos. Pero si yo
tomo una media entre todos los disparos, sería más o menos por donde esté el puntero láser, por ahí. Y como verán, la media está desviada del centro del blanco. O sea que no solamente están dispersos, están muy repartidos, muy separados entre sí, sino que están corridos además. En cambio, en el de la derecha siguen dispersos, pero si yo pongo más o menos un promedio, veo que están alrededor del centro. Sí, están muy dispersos, pero ya no están desviados. No están desviados. Están dispersos, pero no están desviados. Vayan guardando esas palabras. Disperso, desviado. Están dispersos, pero no desviados. Si me muevo para abajo, acá en la esquina inferior izquierda, veo que ahora no están dispersos, están muy juntitos los unos de los otros, pero en promedio, ven, están desviados. O sea, acá ya no están dispersos, pero siguen desviados. En cambio acá, en el último, en el que tiene en el margen inferior derecho, los disparos están, además de juntitos, centrados. ¿Ven? Van al centro. Son exactos porque están alrededor del centro y no son tan dispersos, o sea, son más precisos porque están más juntitos. O sea, a la persona no le tiembla tanto el pulso, es más preciso para disparar. Y además es exacto porque está pegando cerca del centro. Este obviamente es el estado ideal. Mientras más a la derecha del gráfico nos movemos, claramente está aumentando la exactitud. Estoy alrededor del centro. Mientras más abajo del blanco nos movemos, teniendo en cuenta que este es el cero, el origen de coordenadas, mientras más abajo nos movemos, entonces estoy aumentando la precisión. Mientras más abajo, más cerquita entre sí los valores. Esto nos ayuda, este ejemplo de Chapra, que es muy bueno, es muy didáctico, muy didáctico, nos ayuda entonces a definir exactitud y precisión. Nosotros vamos a decir que exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. O sea, qué tan cerca del centro le pegué. Eso es exactitud. Está clarísimo eso. Y vamos a definir precisión como a qué tan cercanos se encuentran los unos a los otros entre sí los valores calculados o medidos. Eso es, están juntitos, eso es precisión. Si están muy dispersos, muy separados, no hay precisión. Por eso es que nosotros podemos decir que lo contrario a exactitud es inexactitud o sesgo. Como le decía a los chicos y chicas esta tarde del curso de la tarde, le decía que cuando quizás ustedes vieron estadística o escuchan estadística, suelen escuchar algo como decir, ah, no, esa es una medición sesgada, le dicen, eso está sesgado. ¿Qué quiere decir? Que no sirve esa medición, es inexacta, justamente, inexacta, desviado. Porque en lugar de que la encuesta, por ejemplo, tuviese una distribución normal, está como corrida. ¿Por qué? Y porque justamente fuiste a encuestar a personas que no tenían ningún problema. Tenés que encuestar a todos, a los que tienen y a los que no tienen problema, para más o menos tener una distribución normal. Bueno, es muy interesante en estadística ese tipo de estudios. O sea que sesgado es desviación, inexactitud es desviación. Lo contrario a precisión es imprecisión, justamente, o incertidumbre, o también dispersión. Dispersión es lo contrario a precisión. Si hay algo muy disperso y no está siendo preciso. Preciso es todo juntito, ahí es. Está siendo muy preciso todo juntito. No está todo juntito, está muy disperso. Bueno, eso es lo contrario a precisión. Cuando nosotros trabajamos con modelos numéricos, queremos lograr el máximo de exactitud y precisión. Queremos estar en esta región, porque lo contrario es un error. Lo contrario introduce error en las mediciones. ¿Está? Ahora voy a hacer un comentario al margen de lo que tienen ustedes en la diapositiva, pero que es importante. Me gustaría que ustedes presten mucha atención. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a decir es lo que yo suelo tomar en un examen. Entonces, por favor,
no me pregunten, ¿me puede repetir? Porque si no suena a que no están como muy interesados en todo lo que yo les digo a lo largo del curso, pero después cuando yo digo, esto lo voy a tomar en un examen, aparecen como 25 que me dicen, ¿puede repetir, puede repetir, puede repetir? Realmente decepciona. Entonces presten mucha atención porque no lo voy a repetir, lo voy a decir una sola vez. ¿Tá? Cuando yo les pida en un examen un ejemplo de exactitud y precisión, no me den el ejemplo de Chapra. Les voy a decir, ajá, te voy a decir, bueno, muy bien, pero ahora quiero un ejemplo de ingeniería, porque el ejemplo que me estás dando es un ejemplo didáctico, está muy bueno, qué sé yo, pero realmente no entiendo o no sé si sabes lo que realmente es exactitud y precisión, porque en realidad me estás repitiendo un ejemplo de memoria. Yo quiero que pienses un poquito y me elabores un ejemplo, que me lo construyas vos, que me hagas ver que sabés de qué estás hablando. Entonces, para que después no me digan, profe, pero usted toma cosas que no da, se los voy a dar el ejemplo, pero no lo voy a repetir, lo digo una sola vez. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, a ver, de un ejemplo de exactitud y precisión, yo diría, bueno, vamos a suponer que existe un dispositivo que pesa barras de caramelo. Pesa barras de caramelo en una línea de producción que salen de una máquina cortadora. Yo quiero encontrarme con barras de caramelo de 200 gramos, porque eso es lo que voy a empaquetar. Barras de 200 gramos. Eso es lo que quiero. Ahora, la máquina cortadora está cortando barras y empiezo a pesar las barras que salen. Y cuando peso 210,4, 210,8, 210,1, 210,3. Ah, la máquina de cortar es precisa. Sí, porque están todas las barritas pesan más o menos lo mismo, pesan 210. Casi todas las barritas pesan más o menos lo mismo. Está pifiándole en apenas una décima de gramo, pero todas las barritas son de 210. La máquina es precisa, bárbara. La precisión de la máquina es espectacular. La máquina cortadora corta con mucha precisión. Pero yo quería barras de 200, no de 210. Entonces no está cortando exacto. Tengo que corregir la desviación de la máquina de cortar barritas de cereal para que sea exacta, porque está siendo precisa, más no exacta. Entonces, ven, ahí tienen un ejemplo, uno de los tantos que ustedes pueden dar, hay ejemplos para tirar para arriba patada, así que me imagino que me van a producir mucha satisfacción cuando yo en un examen final pregunte este tipo de cosas y me den un hermoso ejemplo de exactitud y precisión. Bien, a un examen final, porque en el parcial no tomo teórico, pero sí, Pablo, va directo, eso clavado. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos, algunas definiciones, perdón. Teniendo en cuenta que el error, y presten mucha atención también a esto, porque esto sí entra en los parciales prácticos, y yo veo, todos los años yo hago una evaluación, obviamente. A mí no, por un lado me interesa cuánto es la evaluación que tiene cada uno para una calificación, pero también me interesa saber qué es lo que se está entendiendo y qué es lo que no, porque entonces uno va mejorando las cosas, lógico, uno siempre va mejorando. A pesar de que a algunos les moleste por ahí que yo les cambie todos los años la guía y las cosas, bueno, pero yo voy mejorando. Mi intención es trabajar para beneficiarlo a ustedes, para hacer que las cosas sean mejores. Bueno, perdón si molesto a alguno. Pero veo que hay mucha confusión en estas cosas. Entonces preste mucha atención porque voy a tratar de aclarar la confusión lo mejor que pueda. Teniendo en cuenta que el error es una distancia, y miren que cómo arrastré la palabra distancia, eso quiere decir que los errores no pueden ser negativos. El primero que me ponga un error negativo lo mato porque no entendió nada desde el principio. O sea, los errores negativos no hay porque las distancias negativas no hay. O sea, el error es un valor positivo. Siempre, siempre, siempre. Es un valor positivo. Entonces, si consideramos que un error es una distancia, nosotros vamos a definir dos tipos de error. El error verdadero, que va a ser la distancia de un valor aproximado, un valor calculado, un valor medido, del valor que yo considero o que es verdadero, del valor que yo tengo como referencia. En el ejemplo de recién, el valor verdadero de referencia era la barrita de 200 gramos. Entonces, la máquina se estaba equivocando en 10 gramos aproximadamente. ¿Por qué? Porque me estaba sacando barritas de 210. Entonces, la distancia
del valor aproximado, medido, calculado, del valor que yo tomo como referencia verdadero, eso es el error verdadero. Solamente lo puedo calcular si tengo un valor de referencia que yo considero verdadero. Ahora, el error aproximado, no hay manera de confundirse, no hay manera, le digo porque después me hacen unas grandes discusiones, me escriben un tratado para explicarme por qué en realidad debería ser considerado el error aproximado. No, no hay manera de equivocarse, se lo voy a explicar y no hay forma, no hay forma. El error aproximado es el error que surge como una distancia entre dos iteraciones sucesivas. Nada que ver con el anterior, nada que ver con el anterior. Dos iteraciones sucesivas. Yo empiezo a iterar, a iterar, a iterar, y con cada iteración nueva controlo con la iteración anterior la distancia. Esa distancia que yo controlo cada vez que hago una iteración nueva es el error de aproximación. Nada que ver con el error verdadero, así que no hay forma de confundirlo. Si me confunde porque no lo sé. ¿Está? De todas formas, lo vamos a ver. Van a haber ejercicios en el práctico, porque esto no es un tema fácil, igual que lo de cifra significativa, no es un tema trivial, entonces van a haber ejercicios en el práctico para que lo terminen. Son muy sencillos, van a demorar 3 minutos en hacerlo, pero eso le va a ayudar a entender, créanme, perfectamente bien el tema. Pero ya sabemos que error verdadero, sí, ya sabemos que error de aproximación, sí. Uno tiene que ver con un valor que yo considero verdadero o de referencia, y otro tiene que ver con los errores que se van cometiendo en sucesivas aproximaciones. Bien, los dos tienen absoluto, relativo y relativo porcentual. El error absoluto, en cualquiera de los dos casos, es la distancia entre el valor aproximado y el verdadero, o entre dos valores sucesivos entre dos aproximaciones, la vieja y la nueva, por decirlo de alguna forma. Pero es una distancia pura, es una distancia así nomás. Fíjense que ese error es interesante, pero no es muy informativo. Porque yo di este ejemplo, doy este ejemplo todos los años prácticamente. Entonces, yo digo lo siguiente, le digo, gente, me equivoqué en 10 centímetros. Y usted me va a decir, ajá, muy bien, pero a ver, ¿10 centímetros en qué? ¿Midiendo qué? Me van a decir. Y claro, porque 10 centímetros no significa nada. Que yo le diga me equivoqué en 10 centímetros no significa nada. Pero si yo le digo, me equivoqué 10 centímetros midiendo el largo de mi escritorio, me van a decir, ¿con qué lo midió? Qué mal que midió el largo del escritorio. Es horrible la medición. Si su escritorio no puede medir más de 1 metro 20, imagínense que se equivocó en 10 centímetros, es terrible la medición. Pero me equivoqué 10 centímetros midiendo la distancia de la Tierra a la Luna, usted me va a decir, que no se equivocó en nada. Es totalmente despreciable el error. O sea, que decir que me equivoqué en 10 centímetros no sirvió para nada. Pero cuando lo relacioné a qué, respecto a qué me equivoqué, respecto a qué, escuchen lo que le estoy diciendo, respecto a qué me equivoqué, entonces ya adquiere una dimensión informativa muy interesante. Por eso el error relativo respecto a qué dice que es el error que vos cometiste, el absoluto, respecto al valor que vos estás considerando como referencia, o respecto al valor nuevo de la nueva aproximación, porque yo quiero saber qué tan buena es la nueva aproximación. Entonces el error lo voy a relacionar, por eso relativo, siempre a algo, para que entonces esa relación me dé una información. Pero muchas veces se utiliza el error relativo porcentual, que no es más que lo mismo multiplicado por 100. Porque a nosotros los seres humanos nos resulta muy clara esa última información, porque el error relativo porcentual nos da una idea de la proporción que el error ocupa respecto de una magnitud total. A ver cómo es eso. Otra vez, este ejemplo lo hago todos los años. Yo le digo, supónganse que les digo a ustedes, denme 1.000 pesos cada uno y hay un 90% de probabilidad de que yo les devuelva 10. Fíjense que les di toda la información que ustedes tienen para tomar una decisión, que ustedes requieren para tomar una decisión. Yo les dije 90% de probabilidad. Eso quiere decir que 9 de cada 10 va a recibir 10.000 pesos a cambio de los 1.000. Y uno solo va a perder. Entonces ustedes dicen, bueno, 1.000 pesos en este momento, desgraciadamente, es lo que cuesta un kilo de helado bueno, digamos.
pero bueno, más o menos, por ahí anda. Entonces uno dice, bueno, si lo pierdo, lo pierdo, eventualmente alguno resultará más complicado, otro resultará menos complicado, pero se puede arriesgar, pensando en que se puede ganar 10.000. Eso es lo que hace la gente cuando juega a la quiniela. Se arriesga perdiendo algo pensando en las probabilidades, que son mucho más bajas todavía. Entonces, ese es un juego medio como que no hay mucho riesgo, ¿no? Ahora, si yo le digo, son 120 los que están en este momento en la sala. Si yo digo, bueno, hay 120 cohetes, pero hay un 90%, y todos van en uno, pero hay un 90% de probabilidad de que los cohetes realmente lleguen a la Luna, porque hay un 10% de cohetes que van a explotar en tierra, o sea, no van a nunca van a despegar, van a explotar en el momento que yo diga cero despeguen, explotan. Entonces ustedes me van a decir, de cada 10 uno, eso es el 90%, de cada 10 uno explota, y bueno, ya ahora si el riesgo es un riesgo de vida, lo van a pensar dos veces. No es tan fácil como lo otro, bueno, si lo pierdo, lo pierdo. Por eso decimos que hay un valor relativo en cuanto al valor intrínseco de la información que produce, claro, son de SpaceX, más o menos, del valor que produce la información, y otro de lo relativo al error. Lo relativo del error no tiene nada que ver con que si es más riesgoso o menos riesgoso. Lo relativo tiene que ver con una cuestión absolutamente matemática. Es la relación entre el error absoluto y el valor verdadero, o entre el error absoluto y el valor nuevo. La otra relatividad, que es una cuestión más semántica, más de interpretación del cliente, del usuario, de aquel que le cabe, digamos, el porcentaje que uno le da, ya es otro problema, pero no tiene nada que ver con la relatividad del error. Eso quiero que quede también absolutamente claro. Entonces, repito, los errores verdaderos se pueden calcular solamente si contamos con un valor verdadero o algún valor que estamos considerando verdadero o de referencia. Por ejemplo, el que puede haber salido de una solución analítica. Pero si nosotros comparamos valores entre una y otra iteración, por eso decimos de un proceso iterativo, estamos hablando de errores de aproximación. Entonces, cuidado, porque muchas veces uno le dice, calcule el error de esto, y no les digo error verdadero y error aproximado, porque justamente ese es el chiste. Yo quiero que ustedes sepan cuándo es verdadero y cuándo es aproximado por las definiciones. Si no, sería muy fácil. Yo le digo, calcule este error y le tiro unos datos, y ustedes dicen, acá es un error verdadero. No, acá es un error relativo. Eso es lo que yo espero de ustedes, no que ustedes después me discutan a mí de que, yo porque no fui claro en el enunciado. No, no. El enunciado es a propósito. Calcule este error y ustedes tendrán que ver si es verdadero o aproximado. ¿Está claro? Bien. De todas formas, habrá muchos ejercicios para que ustedes vean ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando las medidas son indirectas? Recién vimos que era una medida directa. Ahora vamos a ver qué son las medidas indirectas. Cuando se obtiene el error, o sea, cómo se obtiene el error de un cálculo en el que intervienen magnitudes que están afectadas por un error. Eso sería la medición indirecta. Miren acá. Yo he hecho dos medidas directas. No importa cómo se arriba a este error, pero es una suposición. Alguien fue y midió con un instrumento este largo y midió con otro instrumento este otro largo, y me da un valor con un intervalo de confianza, un valor con un intervalo de confianza. Entonces, eso son medidas directas. Ahora yo quiero calcular el área de ese rectángulo. El área es una medida indirecta, porque el número que yo dé como cálculo del área no lo hago directamente con un instrumento de medición, lo hago mediante una fórmula en el que intervienen cálculos en valores que tienen error. Es una medida indirecta. Entonces, supongamos que yo calcule el área. Acá está. Calculo A por B, me da 23,25. Si yo le digo a alguien 23,25 mide el área, entramos otra vez de nuevo. ¿Y por qué 25 y no 26? No, 25. Yo te digo que 25. ¿Por qué 25 y no 27? O 24, o 26, o 25,8. No, no, quédate tranquilo que si yo te digo... No, eso es horrible, eso es espantoso, eso es mala praxis. O sea, un ingeniero
un científico o cualquier persona que se dedique a dar una información no puede dar jamás la información sin un intervalo de confianza, porque de eso se trata. Jamás den un resultado, ni en alguna materia que tengan por delante. Acostúmbrense a que si están haciendo un informe, lo que sea, y las medidas que están usando vienen con un error, acostúmbrense a propagarlo, acostúmbrense a trabajar con esos errores, porque eso es lo que le da a esa medida confianza. Eso es lo que hace que eso sea un trabajo limpio, correcto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver cómo estos errores, los errores en estas medidas, impactan en este cálculo. Eso es lo que yo quiero ver. Para eso, nosotros vamos a recurrir a lo que estudiaron ustedes en Análisis Matemático 2, que es muy fácil de acordarse porque era una de las fórmulas más simples. Y aquellos que me tuvieron de profe en Análisis 2, se acordarán que yo dije que esto lo íbamos a trabajar mucho en Análisis Numérico y Cálculo Avanzado. ¿Y cuándo fue? Cuando expliqué diferencial total de una función. Porque una de las aplicaciones que tiene el diferencial total de una función es el de poder estimar el error propagado en un cálculo por medidas que están sujetas a error. La fórmula diferencial era muy fácil. Si A se puede considerar como una función de dos variables, ¿por qué? Y bueno, porque las dos tienen error. O sea, si las dos tienen error, son dos variables. Si una no tuviese error, es constante. Entonces sería de una sola variable. O sea, las funciones son de n variables. ¿Qué cantidad de variables? Y todas las que tengan error son funciones de n variables. Pero el diferencial de n variable era muy fácil de calcular, porque para calcular el diferencial tenía que hacer la derivada parcial respecto de la función, respecto de cada una de las componentes, multiplicada por el diferencial. Y así, si tenía 8 componentes, tendría 8 sumandos. Las derivadas parciales respecto de cada una de esas 8 componentes por el diferencial de esa componente. Esa es la fórmula del diferencial. Basados en la fórmula diferencial, entonces nosotros, ya que tenemos el área calculada, vamos a usar la fórmula de propagación de errores. A ver, escucha. Esta es la fórmula de diferencial total. Esta es la fórmula de análisis matemático 2. Esta es la fórmula de propagación de errores. El que me diga que son lo mismo, le voy a decir también, no entendiste nada. No son lo mismo. La fórmula de diferencial en la que nos hemos basado no tiene módulos, porque al diferencial no le importa si estos resultados dan positivos o negativos. Pero la fórmula de propagación, que es otra cosa, basado en la fórmula diferencial, tiene módulos en las derivadas parciales. Porque si las derivadas parciales me dan negativos, yo le tengo que convertir ese valor en un valor positivo, porque un error es una distancia. Un error nunca puede ser negativo. Entonces la fórmula de propagación tiene que tener módulo. Si no lo tiene, está mal y el ejercicio está mal, porque vas a escribir cualquier cosa. Entonces, si no, no me estarías usando la fórmula de propagación. Otra vez, la fórmula de propagación tiene módulos. Y los diferenciales en la fórmula de propagación son los errores. Entonces, el diferencial del componente A es el error de la componente A. El diferencial de B es el error de la componente B. Ahí hay una corrección que tuve que hacer, si la filmina también la tienen de ayer o del martes cuando la subí, que hay que corregir por acá porque acá me había quedado con el copy-paste el diferencial de B, pero en realidad es el error. Ya está subida la filmina como corresponde. Entonces fíjense que el valor absoluto de la derivada de A respecto de la componente A no es más que la derivada de este producto, que es B. Eso es lo que me quedó acá. Y la derivada respecto de B, parcial, no es más que A, es lo que puse acá. Por el error de A, por el error de B. Entonces pongo lo que vale B por el error de A y lo que vale A por el error de B. Muy simple, sí, son muy simples los ejercicios. Y son derivadas muy sencillas. No hace falta tener la tabla derivada a mano, porque son derivadas muy sencillas. Eso me dio 0,2619 de resultado.
Entonces, otra vez, presten atención porque ahora les voy a enseñar cómo se hace con esto, que es donde más errores se cometen, valga el uso de la palabra, que estamos justamente trabajando con errores, pero es donde más errores se cometen al tratar de hacer justamente el tratamiento o propagación de errores. Una vez que yo calculé ese error, yo le tengo que poner todos los decimales que me da la calculadora. Una vez que yo lo calculé al error, ahí no hago redondeo, no hago nada. Yo lo calculo así, con todos los decimales que me da el ejercicio, lo calculo en una calculadora y me da un número. Me dio, por ejemplo, 0,2619. ¿Cómo se trabaja con esto? Bueno, siempre, 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 y subrayo, siempre el error se cuenta con una sola cifra significativa. Por eso estudiamos el concepto de cifra significativa. Es decir, la primer cifra distinta de 1. ¿Cuál es? 2. 2 es la primer cifra distinta de 1. Los errores van con una sola cifra, no van con 2, con 3, no, van con una sola cifra significativa, cuando se trata de errores menores a 1. Ya vamos a ver qué pasa cuando los errores son muy grandes. Pero en este caso van con una sola cifra significativa después de la coma. Entonces, la primera cifra es 2. Entonces va a ir con 2. Pero ojo, ahora voy a tirar, ¿cuál es el siguiente número? Un 6. No me fijo para atrás. Esto no arrastro nada. Yo me fijo solamente en el siguiente número. Me fijo en el 6. No me importa que viene después del 6. Solamente me fijo que este es un 6. Si ese número es más grande o igual a 5, entonces sumo 1 al 2. Y si es 4 o menos, lo dejo como está. Eso se llama redondeo simétrico. Enseguida lo vamos a definir. Entonces, como la cifra que voy a tirar es 6 y otras cosas que vienen a continuación, pero es 6, entonces debo sumar 1 al 2. Eso me va a dar 0,3. O sea que el error ahora lo escribo con una sola cifra significativa y redondeada, o sea, 0,3. Ya sé que ahora el error de mi medición es 0,3. ¿Cómo hago para que mi medición quede en un intervalo de confianza y sea confiable? Me fijo y voy al cálculo. El cálculo, por esto eso se hace después. Voy al cálculo y el cálculo tiene que tener la misma cantidad de decimales que tiene el error. No puede tener ni más ni menos. Tiene que tener la misma cantidad de decimales del error. Entonces, acá, como el error tiene un solo decimal, el cálculo este tiene que tener uno solo. Va a tener el 2. Pero como la cifra que voy a tirar, fíjense, es un 5, y yo siempre tengo que aplicar redondeo, siempre vamos a aplicar redondeo simétrico, solo en un caso, pero le voy a martirizar la cabeza cuál es el único caso en toda la materia en que no vamos a redondear, pero en toda la materia se va a redondear, siempre, con redondeo simétrico. Entonces, como yo voy a tirar un 5, esto es 23,3. Y la forma de representar correctamente el resultado para que sea confiable es 23,3 más menos 0,3. Ahora ese resultado es confiable. Ahora es el resultado de un ingeniero. Mire, para que se termine de entender, quédense tranquilos que en la guía de trabajos prácticos van a haber muchos ejercicios. Otra de las cosas que me estoy preocupando, por eso estoy cambiando las guías, es desarrollarles un modelo. Las guías viejas también tenían, pero por ahí era como que estaba muy así, los cálculos tirados y resuelto todo, pero los cálculos tirados. Estoy desarrollando un modelo explicado para que todo esto quede muy, muy clarito, para que no haya duda de ninguna naturaleza. Si ya no entendés esto, es porque esto no es lo tuyo. Dedícate a otra cosa porque esto no es lo tuyo. Si ya después de la guía, de las autoevaluaciones, de esto, el otro, no entendés, dedícate a otra cosa. Realmente no es lo tuyo. Perdón que se lo diga así, pero es la verdad, qué sé yo. Lo mío no es la medicina, no es lo mío. Bueno, yo tengo que reconocer mis limitaciones. Bueno, habrá que reconocerlas si fuese el caso. ¿Qué es lo que es redondeo simétrico? Redondeo simétrico es aumentar sobre la cifra que yo retengo
1 si estoy entre 5 y 9, y dejarla como está si estoy entre 0 y 4. Fíjense, se lo hice a la mañana y a la tarde. Si pongo 0, 1, 2, cuesta con el mouse, pero bueno, pongo 3 acá, 4, encima que no me anda muy bien, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, 9 horrible. Pero fíjense que si corto por acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 numeritos antes. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 numeritos después. 5 y 5. Ah, justo la mitad. O sea, 4 menos lo dejo como está, 5 más le sumo 1. Así de simple. No es como alguna vez me dijeron, pero ¿por qué el 5? Porque yo alguna vez aprendí que sí, es 5, pero la cifra es par, la dejo como está, y si es impar la sumo. No, eso no es redondeo simétrico. Redondeo simétrico, ahí está la definición, lo otro no sé qué es. Redondeo simétrico es esto. Redondeo simétrico es estadística. Sumo 1, si es 5 más, lo dejo como está, si es 4 menos. Punto, listo, no hay nada más que decir. Ahora vamos a ver esto que puede llegar a ser interesante y les va a terminar de acomodar las ideas en la cabeza. Fíjense, supónganse que yo hice un cálculo y cuando hice el cálculo obtuve este valor, 34,045. Este es el valor que yo obtuve en el cálculo. ¿Está? Ahora vamos a probar, voy a borrar un poquito porque me manchó el de abajo y quiero que se note bien. Digo, este es el cálculo que yo obtuve con una cuenta y quiero ver cómo lo voy a representar de acuerdo al error que yo propague. Supónganse 3 casos distintos. Que cuando yo propagué el error, obtuve 0,0275. A ver, pensemos, ¿cómo representaría este error? Me dijeron una sola cifra significativa. Entonces empiezo desde acá, desde la izquierda. Empiezo desde la izquierda. Entonces 0, 0, 2. Listo. Esa es una cifra significativa. Ahí en 2 tengo que parar. Pero como voy a tirar lo que sigue, no me importa si lo que sigue es un 5 después del 7. No voy a redondear el 7. No, eso no. Lo único que me importa es que esto es un 7. Si esto fuese un 4, no redondearía a 5 tampoco. Es 4. O sea, yo solamente miro el número que está al lado, que es lo que voy a tirar. Entonces, si miro ese número, digo, es un 7. Entonces debería ser un redondeo simétrico. Entonces esto va a ser 0,03. 0,03 es el error. ¿Cuántos decimales tiene este error? 2. Entonces voy a tomar 2 decimales del cálculo. Pero como la cifra que voy a tirar es un 5, entonces tengo que redondear a 5 ese 4. Entonces me va a quedar 34,05 más menos 0,3. ¿Ven? Prolijo. Listo, sin problemas. Vamos a otro ejemplo. Porque acá van a darse cuenta y van a entender por qué yo les decía que los ceros después de la coma son significativos. Lo van a entender acá. Si yo tengo un cálculo ahora, el mismo cálculo, y esto me arrojó 0,325 de error, entonces yo digo, bueno, primer cifra significativa, 3. Primer cifra significativa, 3. ¿Qué viene después de un 3? Un 2. Pero después viene un 5. No importa. ¿Qué viene después? No importa. Lo primero que viene después del 3 es el 2. Eso es lo único que me importa. Como el 2 es menor que un 4, entonces lo dejo como está este 3. Entonces el error es 0,3. ¿Cuántos decimales tengo que conservar del cálculo? Uno solo. Uno solo. Entonces miro acá y digo, voy a conservar hasta acá. Pero como el número que sigue es un 4, no puedo sumar, lo dejo como está. Entonces el número es 34,0 más menos 0,3. Pero ese 0 ahora no es un 0 que lo tengo que tirar y no me sirve. Ese 0 es un 0 que significa. Ese 0 me está diciendo 34 clavado. Eso me está diciendo ese 0. Que hay un error de que puede ser 34,3 o 33,7. O sea que está entre 37,7, perdón, entre 33,7 y 34,3. Eso me está diciendo. Esto me está diciendo cuál es el centro del intervalo. 34 clavado. ¿Ven que el 0 es significativo? ¿Ven que el 0 me dio información? Si yo no hubiese puesto el 0, no sé si ese 34 es 34,2,
34,7, 34, no sé qué 34 es. Pero como puse el 0, te estoy diciendo es 34 clavado. Ese 0 me dio información. Es significativo. ¿Se dan cuenta? El último caso es el caso que por ahí suele perturbar. Pero, a ver, ¿cómo se trabaja cuando el error me da entero? Cuando el error no me da decimal, me da entero. Cuando el error me da entero o un número mayor que 1 con comas, por ejemplo, que me hubiese dado 11 u 11,25, es lo mismo. Si el error me da más grande que 1, entonces yo me quedo con la parte entera. Me quedo con toda la parte entera, no con una sola cifra significativa. Una sola cifra significativa después de la coma. Pero si el error me da entero, me quedo con toda la parte entera, no con uno y le pongo un 10 o con el segundo 1, no, me quedo con un 11, así directamente. Y si me dio 11,25, 11,25. Y si me dio 11,78, 12, porque tengo que quedarme con la parte entera y después venía un 7, 12. Entonces, como me estoy quedando con la parte entera, agarro la parte entera del número. Como después viene un 0, lo dejo con 34 y la forma de expresarlo es 34 más menos 11. ¿Puede ocurrir que el error sea más grande que el número? Sí, puede ocurrir. Puede ser que yo tenga un número 34 y el error sea de 70. Ocurrir puede ocurrir. Que eso sea lindo, que sea feo, que me sirva, no me sirva, que me esté indicando otra información que tiene que ver ya con el problema, eso es punto aparte. Pero ¿puede ser que el error me dé más grande? Sí, por supuesto que puede ser. No se asusten. Y puede ser que este número, el error sé que no puede ser negativo, pero puede ser que este número sea negativo, sí, el número puede ser negativo, porque el número puede ser una deuda en pesos. Entonces el número puede ser negativo. El único que no puede ser negativo es el error. ¿Está claro? Van a tener un montón de ejercicios en la guía para que quede claro eso, cosa que cuando ustedes vayan a rendir un parcial, les salga de taquito. Porque los mayores problemas que detecto normalmente es de representación. Los errores de cálculo, bueno, ya dependerán de ustedes, pero normalmente con las propagaciones no tienen problemas con la representación del error. Entonces, cuidado con esas cosas. Bien, en estos últimos 7 minutitos que me queda, no quiero extenderme más allá de la hora que ustedes tienen destinada, quiero hacer una breve introducción. Hasta acá ustedes van a ver en el práctico, la semana que viene ustedes tienen práctico. Pero quiero hacer una breve introducción del tema que vamos a ver la siguiente clase teórica. Ustedes me dirán, ¿y por qué no lo deja para la siguiente clase? Porque es cortito y necesito que ustedes esto les quede en algún lado, cosa de que cuando yo la clase que viene, como hoy, retome a partir de este ejemplo, ustedes puedan conectar las clases y, a diferencia de lo que me pasaba a mí cuando cursaba algunas materias, yo casi que cada clase era una cosa diferente y no entendía cómo se pegaba con lo otro. Yo voy a tratar de ayudarles a pegar las clases una tras otra, para que ustedes le vean continuidad. Entonces, esto tiene como objetivo que ustedes le den continuidad a las clases. Entonces, allá por el año 1966, un señor de apellido difícil, Scarborough, pero se van a acostumbrar, Scarborough, dijo de que si yo quiero obtener un resultado numérico con un número determinado de cifras significativas, no es error, es resultado, con un número determinado de cifras significativas correctas, entonces él desarrolló una fórmula que se establece como un criterio. Él dice, si vos querés tener un resultado con 3 cifras significativas correctas, reemplazá el n por un 3. Haz este cálculo y eso te va a dar un número. Si vos lográs disminuir el error de aproximación porcentual por debajo, porque acá dice por ciento, ¿ven? Por debajo de este número, entonces te aseguro, te garantizo que el resultado es correcto en al menos 3 cifras significativas. A ver, dicho otra cosa para que se entienda. Si yo con una calculadora calculo la exponencial de 3, me va a dar un número en la calculadora, qué sé yo, 1, no sé, algún número me va, o ¿qué vas a saber qué número? No sé qué número me va a dar. No, me tiene que dar casi 9, pero bueno, por ahí ando. Entonces, la
No, bueno, no importa, yo dije casi 9, perdón que sea tan obsesivo, no, un número más alto, por arriba de 20 me tiene que dar, pero no importa, esa es mi obsesión, pero bueno, ya está, es para no decir una pavada nada más. Pero la calculadora me da un número, ahora yo quiero calcular la exponencial de 3 usando un método numérico, pero yo quiero que me dé bien, yo quiero que por lo menos 3 cifras de las que calcule me den exactamente igual a las que me da la calculadora. Uso el criterio Scarborough. Si yo quiero 3 cifras, reemplazo a n con 3. Entonces, Sn son las significativas correctas. Recuerden, es un error porcentual. Yo tengo que bajar el error porcentual entre iteraciones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ¿se acuerdan de desarrollo en serie de Taylor o de Maclaurin? No me acuerdo, bueno, problema, gran problema en puerta, porque vamos a trabajar mucho con serie de Taylor y Maclaurin. Lamentablemente es la base del análisis numérico. Serie de Taylor y Maclaurin, sí, lamentablemente es la base del análisis numérico, así que va a haber que volver a repasar y ver qué eran las series de Taylor y Maclaurin. Pero supónganse que yo tengo una serie de Maclaurin, que es una serie de Taylor alrededor de 0, de la exponencial de un número. Acá está escrita esta serie. Yo quiero estimar el valor de e a la 0,5, entonces yo pondría acá e a la 0,5 debe ser 0,5 acá, 0,5 al cuadrado, 0,5 al cubo, 0,5 a la n. ¿Cuántos términos? Y qué sé yo, ponele unos 50, unos 30, ponele unos 20 para estar seguro. No, eso es una herejía, una herejía. ¿Cómo un ingeniero me va a decir, y metele unos 20, 30 más o menos para estar seguro? No, no, no. Yo tengo que ser eficiente y tengo que poner la cantidad de términos que necesito para lograr el resultado que quiero. Para eso está Scarborough. Entonces yo voy a ir agregando términos en mi aproximación hasta que el error relativo en cada iteración sea menor al que calcule Scarborough. Supongamos que era como dije recién, que quiero con 3 cifras significativas correctas. Hago el cálculo, como dije, con Scarborough, reemplazo al n por 3, hago la cuenta, me da -1, por lo tanto yo quiero que el error relativo porcentual de aproximación sea menor al 0,05%. No se asusten, que esto lo vamos a trabajar en profundidad la próxima clase teórica. Pero miren qué fácil que es. Parto de la serie de Maclaurin. Supongamos que yo quiera aproximar, este ejemplo está sacado del Chapra a propósito, porque después yo lo voy a invitar a ustedes que lo lean del Chapra. Pero el Chapra usa la aproximación en 0,5, no tiene nada que ver con el 0,5 de Scarborough. Es en 0,5, podría haber elegido 8, podría haber elegido 2, ustedes pueden hacer la práctica que quieran. Pero bueno, Chapra eligió X en 0,5. Entonces, Chapra quiere saber cuánto es E en 0,5. Si usted agarra una calculadora, le da 1,60 y pico. Entonces, ustedes quieren hacerlo, pero sin la calculadora. Entonces, toman el primer término y dicen que E en 0,5 debe ser 1. Debe ser 1. Ya vamos a ver la clase que viene, qué es esto de debe ser 1, y ya vamos a utilizar otra forma de notar estas cosas. Pero ustedes me van a decir, debe ser 1. Bueno, no, no es 1. Bueno, agreguemos un término más, agreguemos este. Quiero decir de que además del 1 le voy a sumar x, o sea que le voy a sumar 0,5. 1 más 0,5, 1,5. ¿Ya estará bien? Diré, ¿ya está? ¿No tengo que agregar más términos? Bueno, voy a calcular el error de aproximación porcentual relativo, o relativo porcentual. ¿Cómo era eso? Valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Error relativo de aproximación porcentual. Reemplacemos valor nuevo 1,5, valor viejo 1 sobre valor nuevo por 100. Eso me da 33,33. No, estoy lejísimo. No me sirve. Entonces tengo que agregar un término más. ¿Ven? Ahí está el proceso iterativo. Agrego un término más. Cuando agregue el siguiente término voy a tener 1 más 0,5 más 0,5 al cuadrado sobre 2 factorial. Eso lo voy a tabular. Voy a tener un nuevo número acá. Y ahora voy a hacer entre estos dos el error relativo porcentual y voy a obtener un nuevo valor de aproximación. Si ese valor de aproximación sigue siendo mayor o igual que 0,05, y tengo que agregar un término más. ¿Hasta cuándo?
hasta que logre obtener un error relativo de aproximación menor al 0,05%. Ahí entonces paro, trunco, error de truncamiento, trunco la serie de Taylor es infinita, la trunco, la corto, paro de iterar. Entonces el número que obtuve es correcto con al menos 3 cifras significativas. Lo que suelo yo preguntar en un examen es por qué se dice que el criterio de Scarborough es conservador. Otra vez, ¿por qué el criterio de Scarborough se dice que es conservador? Ustedes me van a decir, porque el criterio de Scarborough está diseñado para tener al menos las cifras significativas que usted quiera. Scarborough es tan conservador que a veces le da más, a veces, no siempre, le da más de las que ustedes quieren. Si usted quería 3, a veces Scarborough le da 4. Si usted quería 8, a veces Scarborough le da 9 e incluso 10. Scarborough es conservador. Scarborough peca por demasiado sobrado, pero eso hace que sea un criterio que a mí me garantiza el 100%, no hay error posible, de tener un número con la cantidad de cifras significativas que yo quería. Bueno, me pasé un minuto. Hasta acá la clase de hoy. Quiero agradecer la participación, quiero agradecer, no sé si están acá o no, pero quiero agradecer, que es lo que yo quiero, la participación que ustedes están teniendo en el foro. Fíjense el foro de la unidad 1, del tema 1, fíjense cómo han colaborado ustedes respondiéndole las preguntas a otros compañeros. Eso es lo que yo quiero. Cuando escribieron la pregunta yo la vi a la pregunta, pero decidí tomarme unos días antes de contestar justamente para tratar de estimularlos a ustedes a colaborar. Me parece que es la mejor forma de aprender. Si la colaboración fuese errónea, yo la voy a corregir. Ahí lo repito, Octavio. Si la colaboración fuese errónea, la voy a corregir, pero no es para que nadie se pegue un tiro ni nada. Al contrario, uno dice, qué bueno eso, ahora entiendo mejor. Listo. Y si la colaboración es correcta, voy a decir, bien lo que dice fulano, eso es así, y a lo mejor agrego algún dato o algún comentario extra, como lo he hecho, para que ustedes tengan la información que requieran. Usemos los foros, colaboremos, me entusiasma eso, me encanta, así que bueno, ahora yo los libero y me quedo contestando preguntas para los que, por ejemplo, me están tirando preguntas en el chat o preguntas de cualquier índole, no hay ningún problema. La clase que viene, recuerden que tienen práctico, esto está subido en el aula virtual, está subido también las páginas de la bibliografía de donde pueden leerlo, todo. El libro, ¿cómo hacen para conseguirlo? Biblioteca, librería, y hay otros medios que no queda bien que uno en una sesión de Zoom diga cómo, pero se consigue. Chapra, quinta edición.